A una primera ronda de diálogo. Están anotados en primer lugar, en orden ascendente, el coordinador de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario del PRD, el diputado Espinosa Cházaro. Posteriormente, el diputado Manuel Herrera, para hacer uso de la voz en nombre de diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano. Diputado Fernández Noroña, PT. Diputado Luis Martínez, en el caso del Grupo Parlamentario Verde Ecologista de México. Diputado Rubén Moreira también. Y está anotado el diputado Jorge Romero y también el diputado Ignacio Mier. Entonces, damos inicio. Recordarles, como lo planteó el presidente, ahora se trata de fomentar el diálogo, hacer preguntas a cada uno de los ponentes, mencionar específicamente a quién se le hace la pregunta. Tendrán hasta 3 minutos para formularla y a su vez los ponentes, las personas ponentes, conforme el orden mencionado, tendrán hasta 5 minutos para poder responder las preguntas. Aquí, para poder agilizar el formato de diálogo, sí les pido por favor que puedan especificar el nombre al ponente a quien se dirige la pregunta. Así que damos el uso de la voz al diputado Espinosa Cházaro. Adelante, diputado. Una consideración antes de que comience a correr mi tiempo, secretario. Dos más bien. Ayer se había hablado en Jucopo de 1 o 2 minutos para formular la pregunta. Yo creo que eso conviene para hacer más dinámico el diálogo. Yo les pediría que se respete el acuerdo que se tomó el día de ayer. Y que si bien se había hablado de flexibilizar los tiempos, pues también veamos que los participantes no se excedan en ninguno de ellos. Muchas gracias a los ponentes. Diputado Fernández Noroña. No, sobre eso no hay tal acuerdo. Ha habido flexibilidad, inclusive con los ponentes, que se respete el formato que ha sido de 3 minutos. Bien, bueno, sobre esa parte ya lo había mencionado el presidente de la Junta de Coordinación Política. Vamos a tener cierta flexibilidad en el tiempo, pero lo importante también es que se puedan formular preguntas directas a los ponentes, que es el objetivo de este Parlamento abierto y la novedad que tiene, que se escucha directamente a las personas ponentes que acuden a estos foros de Parlamento abierto. Diputado Espinosa Cházaro, adelante. Sí había tal acuerdo, pero no nos detengamos ahí. Preguntas concretas, respuestas concretas, sí o no y por qué, fue lo que Puente planteó ayer y yo honraré ese compromiso que hicimos en Jucopo. A Francisco Salazar, concretamente, de acuerdo a su opinión clara y concretamente, le pregunto si con esta reforma energética podrían o no bajar las tarifas para los hogares mexicanos, sí o no y por qué. Hago la misma pregunta al ponente Carlos Guerrero, si cree que van a bajar o no van a bajar, pero sobre todo la fundamentación. Y tengo otra pregunta también para Carlos Guerrero. Cito, se obligó a la CFE a no generar. Yo le pregunto en qué ley hay una prohibición expresa a CFE a no generar, desde mi punto de vista ninguna, y si no es más bien que las centrales no han despachado porque están obsoletas. Concluyo con algo que no es una pregunta, sino una puntualización a Miguel Vélez. Él habló de voceros. Permítame aclararle, señor Vélez, que estamos en un parlamento abierto. Aquí estamos las y los diputados que representamos al legislativo, a distintas voces. Espero a que el ponente concluya su plática para poderme dirigir a él. Le repito, señor Vélez, no, aquí no hay voceros, aquí habemos diputadas y diputados federales electos por el pueblo de México. Estamos en un parlamento abierto e invitamos ponentes, así que no, yo no le acepto el calificativo. No sé si usted sí sea un vocero, pero yo no soy un vocero. Yo estoy aquí para escuchar las posiciones y tomar una definición respecto de la reforma del gobierno federal. Una pregunta, diputado. Sí. ¿Se refiere usted al señor Reyes? No, al señor Miguel Reyes. Reyes, disculpe usted. Tiene razón, el diputado Godoy. Reitero, para Miguel Reyes, que fue. Gracias. Muy bien. Gracias, diputado Espinosa Cházaro. Entonces, en consecuencia, le damos la oportunidad a Francisco Salazar para responder el primer planteamiento y luego pasaríamos con Carlos Guerrero y posteriormente con Miguel Reyes. Adelante, Francisco, hasta por 5 minutos, por favor. Sí, gracias. Claramente no van a bajar. De hecho, el resultado es que subieran y la única manera de evitar que suban es con mayor subsidio, no hay de otra. Gracias, Francisco.
A continuación tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos Carlos Guerrero para responder los dos planteamientos que se hicieron. Adelante, Carlos. Gracias, señor Omar. Gracias por las preguntas. Vamos a imaginar que hoy las empresas que nos proveen en nuestras casas, en nuestros hogares, de servicio de Internet, de teléfono, de televisión, etcétera, cambian las reglas del juego, como lo hizo la reforma del 2013. Ahora solamente van a generar la señal, pero lo público se va a tener que encargar de llevarlas a nuestros hogares, la transmisión y la distribución. ¿De acuerdo? ¿Esto tiene sentido? No, no tiene sentido. ¿De acuerdo? Entonces, van a bajar las tarifas. En primer lugar, tenemos que hacer el costeo correspondiente, ¿verdad? Esto es de sentido común. ¿Qué hay detrás de un precio? Un costo. Los costos también incluyen el margen de ganancia, dice la teoría económica. Y son todos los costos. Yo no puedo solamente contabilizar en mi costo como empresa la persona que vende aquí afuera tamales. También tengo que contabilizar el transporte para llegar aquí y vender sus tamales. Costos totales, tanto los variables, cuántos tamales vendo, como el anafre, el carbón, el transporte. Se tiene que hacer esto. Esto es mera racionalidad económica. Entonces, claro que hay toda una estructura jurídica que creó estos costos sin sentido económico. ¿Van a bajar las tarifas? En primer lugar, les digo que sí, claro que sí, ¿verdad? El paso previo es hacer todo el costo. Está lleno de subsidios. Miren, la central eólica La Venta, Iberdrola, vende a 2.73 pesos. La CFE tiene que gastar 1.28 para distribuirla. Al final, en el hogar oaxaqueño lo vende a 4 pesos con un centavo. De manera que la CFE tiene que subsidiar a estas empresas, ¿verdad? En este caso Iberdrola, para su producción. Entonces, hay una queja respecto al crecimiento de los subsidios. Y fue la primera ponente de aquel lado, del lado izquierdo, nos pusieron al revés. Pero, ¿saben? Hay subsidios, subsidios y subsidios. En verdad no entiendo la queja por los subsidios, si se han beneficiado de estos subsidios. Acabo de poner datos fríos y duros, ¿de acuerdo? Entonces, esta pregunta de que se van a bajar los precios, miren, realmente es retórica. La tecnología hace que bajen los precios. Por favor, ¿verdad? Y entonces es cuestión de invertir, ¿verdad? Y la tecnología permite abaratar todo, hasta los viajes a la luna. Entonces, esta pregunta de nuevo es tramposa. Lo primero que quise decir es eso, hay que hacer el costeo correspondiente, porque ese costeo que hacen es falso, ¿de acuerdo? La ineficiencia. Claro que en el despacho, dado este costeo falso, se obligó a la CFE a comprarles esa energía con ese costeo falso y luego despacharla, distribuirla, llevarla a los hogares, ¿verdad? Y entonces, claro que estaba implícitamente, ¿verdad?, la obligación de que la CFE comprara esa energía con ese costeo falso. En ese momento, la CFE, además, dicho sea de paso, incurrió en costos, ¿verdad?, por la sobrecarga de la red, por ejemplo. Entonces, claro que en la vía de los hechos se obligó a funcionar por debajo del punto de eficiencia, lo cual es una irracionalidad desde cualquier punto de vista económica a la CFE para beneficiar a los privados. Por eso les hablé del capitalismo de cuates. Estos son ejemplos de la corrupción entre el poder público y el poder privado. Lo digo con todas las palabras. Gracias. Gracias por este primer intercambio. Vamos a continuación con el diputado Manuel Herrera para formular su pregunta. Adelante, diputado. Muchas gracias. Saludos a mis compañeras y compañeros diputados y nuevamente saludando a nuestros ponentes, agradeciéndoles que estén el día de hoy aquí para compartirnos su conocimiento y su experiencia. Mi pregunta es para el doctor Miguel Santiago Reyes. Doctor, hace prácticamente un año, durante el Parlamento Abierto que se organizó justamente en esta misma Cámara
para analizar la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica. Usted comentó y se encuentra en el Twitter de la CFE lo siguiente: CFE requiere un piso parejo, no ser empresa única, pero tampoco subsidiar a su competencia con recursos públicos. Al respecto, ¿no cree que al desplazar a las empresas privadas y obligar a CFE a cubrir cuando menos, y repito, cuando menos, el 54% de la energía, se estaría tratando de facto a CFE como una empresa única del ramo? ¿Cree que convertirse en el único comprador y vendedor de la energía, en el único comprador de la generación eléctrica y el único vendedor en el mercado es piso parejo? ¿Que desaparecer a los órganos reguladores y que la CENACE, que se encarga del despacho eléctrico, sea parte de CFE, es piso parejo? ¿Sabe lo que implica este nuevo rol para las finanzas de CFE y las finanzas públicas? Esta obligación de la Comisión Federal de Electricidad además le impondrá obligaciones equivalentes a cuando menos 2 veces el presupuesto anual, y por lo tanto tendremos que asignar a través del presupuesto de egresos más recursos públicos, es decir, más dinero de las y los ciudadanos para subsidiar las ineficiencias de la CFE. Entonces, doctor, considerando sus propias palabras, ¿acaso considera correcto que cada año se utilicen más recursos públicos para subsidiar a la Comisión Federal de Electricidad? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, diputado Manuel Herrera. En consecuencia, le concedemos el uso de la palabra al doctor Miguel Reyes. Adelante. Muchas gracias. Una pregunta, ¿cuánto tengo de tiempo? 5 minutos. 5 minutos. ¿Tendría posibilidad de que pusiéramos otra vez la presentación para aclararle al señor diputado las cosas que nos dijo? Por supuesto. Se lo agradecemos. Apoyo técnico, si nos ayuda, por favor. Primero, señor diputado, muchas gracias. No sabía que tenía yo tanto rating en el Twitter para que dieran seguimiento a lo que publicaba. Se lo agradezco. Pero mire, lo que usted dice, pues la verdad es que sí hay que contestarlo con mucho más rigor e información para que por lo menos nuestra postura esté clara. A lo mejor usted no va a estar de acuerdo, pero lo que necesitamos de cara a la nación, como lo decíamos, es poner todos los datos por delante. Si le retrasamos un poco para lo que quería yo mostrarles, y ahorita con eso le voy a ir contestando al diputado, más o menos a la mitad de la presentación, si me hacen favor. Antes. Un poco antes, por favor. Hacia atrás, sí. No, está yéndose hacia adelante, es hacia atrás. Si me pasan el control es mucho mejor, porque, espérenme un momento, no, porque se están regresando. Un poquito hacia adelante porque están consumiendo mi tiempo y quisiera yo mostrarle al público y al diputado a qué me refiero. Y si me pasan el control yo les agradecería porque así es más. Mire, diputado, hoy ya tenemos una determinada concentración en la generación de los privados. Hoy ya existe eso. Esa es una película de hoy. Hay regiones como la península de Yucatán, donde los privados están al 89% casi. Si eso no es un control monopólico, pues que alguien me explique. En el caso de la zona noreste, están al 88%. En esa zona particularmente noreste, que es donde está Monterrey, fíjese que ahí es donde les gusta ponerse mucho, porque hay una sobreoferta a muchos privados, a varios de estos que nosotros decimos que son monopolios privados. Para no meterme en tantas cosas, mire, démosle la siguiente, vamos a concentrarnos en esta región noreste. Esta región noreste, la zona de Matamoros, dígame usted qué porcentaje ve que tiene la Comisión Federal de Electricidad de generación en la zona. 0. ¿Cuánto tiene en Monterrey? 4%. ¿Cuánto tiene en los privados? 96% en Monterrey, 100% en Matamoros. Es más, en esta zona, el 11% es de CFE, 89% de los privados. ¿Por qué se ponen ahí los privados? Porque es una zona industrial que tiene muchos clientes grandes. Decía el presidente del Consejo Coordinador Empresarial hace un rato
que debemos pensar en todos los mexicanos, y yo estoy de acuerdo. Pero resulta que los grandes consumidores, o buena parte de los grandes consumidores que le quitaron a Comisión Federal de Electricidad, están en Monterrey. Qué casualidad que se puso ahí Iberdrola, ¿no? Digo, casualidad, y además tiene el 100% de la generación en la zona. ¿Dónde está la COFESE en estos momentos? ¿Dónde están los órganos reguladores de los que tanto decimos, nos preocupamos, ¿no? Y que es que el órgano regulador tiene que cuidar la competencia. ¿Aquí la cuidó? ¿Dijo algo, ha dicho algo sobre esta concentración? Nada. Vamos a la siguiente, por favor. La de Junto, miren, la región de Junto. En la región de Junto, ¿qué creen? Pasa lo mismo. 81% de los privados, 19% de CFE. En Durango, prácticamente están al 100% ellos. En la otra región está Iberdrola y está otra empresa. En esta está Savi y Naturgy. ¿No parece como que se le repartieron el mercado? Como que se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿qué te parece si a ti esta región te toca y a mí me toca esta otra región? ¿De qué mercado competitivo estamos hablando? ¿De qué reglas? ¿Sabe cuánto se necesita para invertir en la industria eléctrica? ¿Cuánto cuesta una planta de generación? Una planta de generación hoy, aproximadamente de 800 megawatts, debe de salir, solo su construcción, dependiendo de la zona, pero solo su construcción, como en $800 millones. ¿Quién tiene 800 millones de dólares? La principal barrera de entrada en este mercado es el dinero. ¿Quién puede hacerlo? Solo grandes inversionistas. Y resulta que los grandes fondos de inversión, que son bancos, que es capital financiero internacional, es el que está detrás de la careta de Savi, de Naturgy, de Iberdrola, porque ellas ponen la cara porque conocen el mercado, pero quien pone el dinero son los señores, y no todo, porque solamente ponen el 20-25% y lo demás lo apalancan con dinero de la región. Vamos a la siguiente, por favor. Y entonces, Si la podemos ir supuesta concluyendo. competencia, voy a ir concluyendo, están detrás los mismos, porque si usted ve quiénes son los socios de Iberdrola, pues resulta que quien controla Iberdrola es BlackRock. Resulta que quien controla a la otra empresa, Savi, pues es otro fondo de inversión, que por cierto está detrás Credit Suisse, preocupada por la desigualdad, pues está ahí. Está General Electric y está detrás también, tiene acciones de Naturgy. ¿Por qué no analizamos eso? ¿Qué trata de hacer? Primero la LIE, la reforma de la LIE que se hizo en un principio y que no aceptaron los privados y se ampararon, porque se han amparado con todo, contra que se les cobre la transmisión, contra la ley de la industria eléctrica. Si se propuso esta iniciativa de reforma, es porque no hay posibilidad de diálogo con ellos. Todo es ampararse, ampararse, ampararse. El señor Carlos Salazar Lomelía, quien yo respeto mucho, tuvimos una mesa de diálogo con los gasoductos y pudimos arreglarlo y nos arreglamos y hemos respetado los acuerdos. Y tan los hemos respetado que el día lunes anunciamos un acuerdo con la empresa Sempra para inversiones conjuntas para la planta de Topolobampo. O sea, que sí se pudo hacer, sí se puede hacer. ¿Qué pasó con los señores de la industria eléctrica? Nunca se han querido sentar, nunca han querido negociar nada. Todo es amparo tras amparo. No quieren pagar la transmisión, se amparan. No quieren pagar el respaldo, se amparan. No quieren la ley de la industria eléctrica, que se hizo una reforma, se amparan. Y además, extrañamente se promulga la ley y a las 7 de la mañana llegó el amparo. Digo extrañamente porque sabemos cómo opera el Poder Judicial. Bueno, pues, señor diputado, resulta que la iniciativa de reforma lo que busca es equilibrar las cosas de tal manera que no les neguemos la participación a estos señores, pero que regulemos su crecimiento porque ellos participan en gran parte de todos los sectores de la actividad económica, no solo de México, sino del mundo. Sí, podemos ir concluyendo, por Sí, favor. concluyo. Si usted investiga quiénes controlan en la Bolsa de Valores de México hoy, en las 10 principales empresas que mueven la Bolsa de Valores, va usted a encontrar esos fondos de inversión. O sea, no estamos en contra de eso, pero regulémoslos. ¿Quién lo va a regular? El Estado mexicano. El Estado mexicano con todas sus armas tiene que regularlo. La CFE es parte del Estado mexicano, es una empresa del gobierno y tiene que garantizar como empresa de última instancia, como si fuera un banco central ante la población, que ante cualquier crisis de suministro como la que se dio en febrero pasado,
no le falte el suministro y la energía eléctrica ni a las empresas ni a los consumidores. Espero después ampliar la respuesta, diputado, ¿no? Pero le agradezco mucho su pregunta. Gracias. Vamos ahora con el diputado Fernández Noroña para formular su pregunta. Adelante, diputado. Antes de iniciar, antes de que empiece mi tiempo, quisiera pedir una disculpa por mi retraso, pero estaba en una reunión en la Secretaría de la Defensa. Pero los escuché a través de Facebook. Inicio. Dice Mariana que le va a costar 60,000 millones de dólares al país. ¿De dónde saca ese número? Si la inversión fue de 44,000 millones de dólares, según ellos mismos, y solo invirtieron 11,000 millones de dólares y ya recuperaron 22,000 millones de dólares. Lo mínimo que les podemos pedir a los ponentes es que sean serios y que no vengan a mentir. Sí son voceros de las empresas extranjeras transnacionales, y lo entiendo. Lo que no entiendo es que el PRD y Movimiento Ciudadano también sean voceros de las transnacionales. No le cuesta a Comisión Federal de Electricidad al país. Comisión Federal de Electricidad está llamada a ser la empresa pública más importante del país y le va a dar al país muchísimos recursos. Y va a beneficiar al sector empresarial. Le preguntaría a Carlos Salazar, con toda franqueza, ¿aceptaría que FEMSA transportara la Pepsi-Cola, no comprarle la Pepsi-Cola en vez de su producto, Coca-Cola? ¿Le daría los subsidios? ¿Pararía su planta productiva? ¿La descuartizaría en 6 pedazos? ¿Y permitiría que el órgano de planeación estuviera en manos de la Pepsi-Cola? Pues la respuesta es no, pero de todos modos hago la pregunta. ¿Por qué lo pide para CFE? Yo entiendo que no quieran pagar las tarifas, pero eso no es competencia leal. Eso no es la libre competencia que ustedes promueven. Eso es ventajas incorrectas al no pagar lo que tienen que cubrir. Yo creo, dices que no va a desaparecer CFE. Estás en contra de los monopolios, pero sí quieres que distribuya, sí quieres que cobre a la gente, sí quieres que se haga cargo de toda la talacha para que sigan. ¿Por qué a los funcionarios de CFE, por qué le dicen elegantemente subsidios al franco robo? Es un despojo lo que están haciendo. Si eso no es aceptable. Y no es aceptable, nosotros no queremos que salgan. Por cierto, para Mariana, ¿de dónde saca que vamos a tener que pagar esos 60,000 millones de dólares y no les vamos a tocar ni un tornillo? Si van a seguir con hasta el 46% del mercado nacional, ¿no les parece suficiente? CFE puede solo, Carlos Salazar Lomeli, puede absolutamente solo, no es volver al esquema de los 60s. En 1999 CFE abastecía el 100% de la electricidad. Yo más o menos somos de la rodada de edad. Y yo no me acuerdo haber estado días y días con velas. No, se iba un ratito y regresaba. Mientras regresaba, pues uno ponía vela. Hoy es más moderno el país y no pone velas. Creo que tenemos que hablar con verdad. Y no les preocupa como empresarios que el oligopolio que están defendiendo lo manejen fondos privados y que puedan decidir en algún momento qué zonas del país desarrollar y pueda afectar a la propia planta productiva nacional, a los propios negocios de los empresarios mexicanos. ¿No sería conveniente que nos sentáramos a discutir verdaderamente las preocupaciones serias, más allá de la propaganda, de la desinformación? Y cierro. Aquí lo dijo Reyes. El 82% de lo que producen es con gas. ¿De dónde sacan que es energías limpias? Lo que está en disputa es el mercado nacional de 6,3 billones de pesos. Y los 77,000 grandes empresarios no pagan o pagan poquito. ¿Por qué se niegan a pagar, Carlos Salazar Lomeli? ¿Por qué se niegan? Bien, diputado, se le concede el uso de la palabra a Carlos Salazar hasta por 5 minutos. Adelante, don. Aprecio mucho que por fin me dan el uso de la palabra porque desde hace rato quería yo hacer algunos comentarios a todo lo que he oído y vuelvo a insistir que parece ser, y alguno de ustedes también lo ha comentado, aquí estamos reunidos buscando el interés sin duda de nuestro país y estamos buscando cómo hacer que la inversión que requiere un sector tan importante pueda ser de alguna manera financiada. Me llama enormemente la atención
que cuando se habla de los de inversión dicen no invierte porque pide prestado. Pues yo quisiera saber quién en el país, quién, desde el pequeñito al más grande, no se aprovecha del sistema financiero para apalancar sus inversiones. Quiero saber todos, no quiero saber la excepción. Para eso están los mercados. Me parece increíble que el comentario se haga cuando el compañero José Arturo Cerón, que me gustó mucho su participación, y agarro la palabra de la invitación que le hace al sector financiero a que venga a platicar las consecuencias, habla de que la misma Comisión Federal de Electricidad creó un vehículo financiero, una fibra para tratar de financiar sus propias inversiones. Lo ve hacia adentro y cuando el privado quiere pedir prestado, obviamente tomando el riesgo, tomando la tasa de retorno que debe tomar, pagando los impuestos sobre lo que se gana, le parece increíble y dice el comentario, no pagan lo que tienen. Segundo, me parece increíble también que no entendamos cosas tan básicas como que lo que estamos buscando realmente es promover la inversión. Por eso me gusta mucho también los comentarios reiterados que ha hecho Carlos Guerrero. Soy igual que él economista y entiendo el valor que tiene la inversión. Cómo poder promover la inversión en nuestro país. En el Consejo Coordinador Empresarial y junto con el señor presidente nos hemos autoimpuesto un objetivo de crecer al 4% al menos y de poder llegar a invertir hasta el 25% con respecto al PIB. Lamentablemente no hemos logrado ni lo uno ni lo otro, pero hemos sido incansables de buscar alternativas. Para eso tenemos un programa de infraestructura que en los próximos días anunciaremos el tercer paquete, tratando siempre, incluida la inversión a la que se refirió Miguel de Sempra en el Pacífico. Ahí estará en ese paquete. Porque nos interesa promover la inversión, es el vehículo que haría crecer a nuestro país. Aquí la gran cuestionamiento es, ¿puede o debe la Comisión Federal de Electricidad, insisto, que tiene el monopolio de la transmisión y la distribución? Miren, señores diputados y compañeros, la empresa quizás más grande del mundo en este momento se llama Amazon. Esa empresa se dedica exclusivamente a distribuir. Aquí negamos a una empresa que es ejemplo para todos, que se dedica a comprar de una proveeduría, usar, en este caso la Comisión Federal lo tiene por ley, el monopolio de que él puede distribuir. Toda la discusión que oigo aquí habla de que las tarifas no son adecuadas, de que no se ha cobrado, y queremos un problema comercial de definición de tarifas y precios, llevarlo a un cambio constitucional. Señores diputados, creo que esto hay que tener mucha responsabilidad, porque no merecemos los mexicanos otro cambio constitucional cuando lo podemos, como bien se dijo, Miguel pone un ejemplo maravilloso, sentarnos en la mesa en discusiones que no son sencillas, pero él y yo lo hicimos, estando al inicio con opiniones distintas y llegamos a un acuerdo que benefició a nuestro país, un acuerdo que le trajo el gas que requerimos, un acuerdo que permite al futuro el poder incrementar la capacidad inclusive de exportación. Ahí está la inversión de esta planta Sempra para ahora importar gas, hacerlo líquido y poderlo exportar hacia los mercados asiáticos. Eso es pensar en México. Yo le vuelvo a reiterar, diputado, y de veras le tengo un gran respeto, diputado Noroña, usted lo sabe, el interés que tenemos los empresarios responsables de México por hacer que a México nos vaya bien, usando las variables adecuadas. Comisión Federal de Electricidad tiene toda la capacidad para que a través de la transmisión y distribución controle el mercado, ponga tarifas, influya de alguna manera en la forma en que se pueda distribuir la electricidad. Dejemos a los privados que tengan el costo de la inversión, aunque tengan que pedir prestado como lo hace todo mundo. Yo como empresario
también pido prestado para poder hacer mis negocios o mi empresa. ¿Por qué? Porque quiero crear empleos, porque quiero desarrollar a mi comunidad, porque quiero que se crezca. Hay muchas respuestas que les puedo dar, no me quiero tomar más tiempo, creo que ya me pasé, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya me pasé, pero voy a seguir tratando, porque he tomado nota precisa de todos los comentarios que han hecho, muchos de ellos estoy de acuerdo, pero fíjense, nomás voy a acabar con esto. Se habla de poder promover una inversión en la Comisión Federal de Electricidad, entre paréntesis, subrayado. Llevamos 3 años donde la inversión de la Comisión Federal de Electricidad de nueva capacidad ha sido cero. Los proyectos que se están anunciando en este momento ya no los vamos a poder arrancar en los próximos 3 años. Tardan de 2 a 3 años entre cosas y no cosas para poder tener esa capacidad adicional. Se habla, uno de ustedes dio el número, de 170,000 millones de pesos. ¿De dónde van a salir, compañeros? ¿Del presupuesto federal? ¿Van a salir de la inversión del presupuesto del PEF? Vamos a tener que usar el dinero de los mexicanos para aumentar la capacidad, dejando de lado la orientación social que aplaudimos que está teniendo el presidente. Yo prefiero como mexicano que el dinero que tiene nuestro país y el dinero que tiene Hacienda se utilice adecuadamente en programas sociales, en movilidad social para los jóvenes, en mayor cantidad de salud, más hospitales, mayor seguridad, que estar financiando las inversiones de la Comisión Federal de Electricidad, que perfectamente puede hacer un privado, dándole el control a través de la transmisión y la distribución a la Comisión Federal de Electricidad, como lo establece nuestra Constitución en este momento. Muchas gracias. Gracias. Juan Carlos Salazar. Señor Omar, por alusión, ¿puedo tomarme un minutito? Un minuto, está bien. Claro que sí, gracias. Se ha hablado una y otra vez de la inversión, se han puesto montos. Yo solamente, en primer lugar, quiero recordarles que el INEGI, en su base de datos, la BIE, pueden entrar en este momento, nos reporta trimestralmente la formación bruta de capital fijo, privada y pública, y desagregada por ramas económicas. Si toda esa andanada de grandes y grandes números tuviera algún sustento real, nos la deberían presentar en este momento, ¿de acuerdo? Otra vez, son, como decía mi abuelita, cuentas alegres, ¿de acuerdo? El INEGI mide esto perfectamente, encuesta a las empresas, traduce esa información en el sistema de cuentas nacionales y si esos datos tienen alguna verosimilitud, que los presenten en la BIE del INEGI, en el sistema de cuentas nacionales, y así nos dejamos de manejar distintos números, ¿de acuerdo? Al inicio de mi intervención de 7 minutos hablé de eficiencia. Un minuto. No, déjenme les comento a todos. Creo que no debimos dar esta oportunidad. Aquí no estamos en alusiones. Aquí hay un formato donde hay preguntas. Si a alguno no se le hace una pregunta, pues no puede intervenir. Para poder ajustarnos, al formato y además poder agotar correctamente el tiempo. Una disculpa. Ya habrá oportunidad, seguramente estamos en la primera ronda de preguntas directas y yo les pido que cómo vamos con preguntas directas. Una disculpa. Muy bien, presidente. Vamos a continuar en consecuencia. Tiene el uso de la voz el diputado Luis Martínez para hacer sus preguntas. Adelante, diputado. Perdón, no voy a responder lo que sí, me preguntaron. yo hice efectivamente una pregunta a Mariana y también hice pregunta a los funcionarios de CFE por qué le llamaban subsidio al franco despojo. Entonces, en ese orden le damos el uso de la voz a Mariana Campos. Gracias. Primero que nada, yo no asisto a este foro a mentir. Eso es muy importante aclarar. Soy una persona que ha trabajado durante 20 años en el monitoreo y la evaluación de las finanzas públicas. He venido a esta soberanía en muchas ocasiones porque mi análisis siempre está fundado en evidencia, en datos y porque no miento.
De hecho, a mí me sorprendió mucho que esta reforma se haya presentado sin un plan de financiamiento que la sustente. Parece que cualquier reforma seria, bueno, cualquier reforma tiene que tener un plan de financiamiento, pero una tan seria como esta tendría que estar respaldada por ese plan de financiamiento. Y el régimen de responsabilidad hacendaria del gobierno federal mandata que así sea. Lamentablemente no se cumple. El artículo 18 dice literal: el Ejecutivo Federal realizará una evaluación de impacto presupuestario de la iniciativa de ley o decreto que presente a consideración del Congreso de la Unión. No se presentó con ese estudio de impacto presupuestario, o al menos no se ha compartido con la sociedad. Quisiéramos verlo, porque ahí tendría que venir el estimado oficial de cómo se van a emplear los recursos públicos, cuánto se estima de indemnizaciones que se tienen que financiar desde el presupuesto. Entonces, en ese sentido, yo invitaría a que ese estudio se ponga en la mesa, se publique. Este estimado de 60,000 millones de pesos, como otros que han estado circulando, pues proviene principalmente del sector financiero. El sector financiero que, claro, tiene créditos vigentes con distintas empresas de inversión privada y que están participando en los análisis. Y pues repito, no tenemos un oficial. Los estimados van desde los 40,000 millones de pesos, hay varios de 60,000 millones de pesos, 70,000 millones de pesos, 85,000 millones de pesos, por ejemplo, el de Citibanamex. Entonces, si uno hace un promedio de estos estimados, anda en el rango de los 60,000 millones de pesos o el 20% del presupuesto, algo impagable. Un aspecto muy relevante y recalcando la necesidad de este plan de financiamiento es que si uno compara en 1990 la inversión pública en el sector eléctrico per cápita con la inversión en el sector eléctrico pública per cápita del año 2021, uno se queda muy preocupado por la falta de respaldo a esta reforma. Esta inversión per cápita en el 90 era de 742 pesos, ahora es de 317. ¿Sí? Entonces, creo que hay un problema en términos de que no se puede limitar la inversión privada y ni siquiera sustituirla con la pública, porque entonces esta reforma se traduce en una limitación seria al desarrollo de México. Y esto representa un costo que excede por mucho el de la indemnización y el costo presupuestario que la indemnización pueda representar a los mexicanos. Es incalculable pensar en menor crecimiento económico, desempleo, en fin. Entonces, hasta ahí mis comentarios. Gracias. Gracias, Mariana. A continuación, el diputado Fernández Noroña nos ha comentado que la pregunta va al doctor Miguel Reyes. Adelante. Muchas gracias. En relación a la pregunta del diputado Noroña, si podemos poner la diapositiva 33 de nuestra presentación, si me hacen un favor, porque tiene razón. Nada más que me recomendaron pues no usar ser palabras que puedan ofender, ¿no? Pero lo que dice usted pues es correcto, porque nosotros tratamos de alguna manera de plantear que son transferencias desde el sector público al sector privado y las planteamos como si fueran subsidios, pero subsidios sin ningún derecho, o sea, subsidios que se obtuvieron arrancados literalmente y que hoy representan lo que ha dicho en varias ocasiones la secretaria de Energía, el director general, pues una sangría permanente de recursos, un saqueo, por decirlo pues decentemente, de los recursos públicos hacia recursos privados. Nosotros sí traemos cifras precisas, ¿no? Y por eso venimos aquí a hablar de estas cifras con precisión. Miren, les vamos a poner dos ejemplos de esto que decía el diputado Fernández Noroña. Estos dos son contratos
de producción independiente, de estos contratos, esto para que lo conozca la gente, luego no toda la gente sabe qué son los productores independientes. Son 35 contratos que Comisión Federal de Electricidad hoy está obligado mes con mes a pagarles a unas cuantas empresas, porque cuando hablamos de libre competencia, pues ¿qué creen? No son muchas, son poquitas que tienen estos contratos. Estos contratos implican un compromiso financiero, que ese sí va al PEF, no cosas, digamos, pues de burla, ¿no? Esto sí va directamente al presupuesto de egresos de la Federación. Ustedes que aprueban este presupuesto, cuando venga el tema de productor independiente, vienen estos contratos, 35 contratos. Estos 35 contratos comienzan en 1999, la ley se hace en el 92 con Carlos Salinas, porque era la manera de mostrar un guiño de que se estaba abriendo el sector eléctrico al sector privado con su presidencia, es decir, con el neoliberalismo, ese y el tema de los autoabastos. Estos contratos obligan a Comisión Federal de Electricidad a comprar la energía y la capacidad. ¿Qué es la capacidad? La disponibilidad de que la planta esté en funcionamiento todo el tiempo. Esa capacidad y energía tienen un costo, tienen un llamado cargo fijo, que es el que aparece aquí. Ese cargo fijo, si ustedes ven, no es decreciente, no va hacia abajo, va hacia arriba. ¿Qué diría la lógica? La lógica diría que si un activo se va depreciando y va perdiendo su valor, pues entonces el cargo fijo tendría que ir a la baja. De manera inexplicable, sí hay una explicación, pero de manera explicable para la nación, van hacia arriba. ¿Cómo podemos mantener nosotros con estos contratos tarifas para una población que está en situación de pobreza, tarifas fijas, que no se muevan? Si a la empresa Iberdrola le tenemos que comprar a tarifas crecientes, en contratos que obviamente son contratos abusivos, contratos leoninos, que están fijos a 25 años y en donde cuando se termine el contrato, la planta va a pasar a ser de Iberdrola, siempre va a ser de Iberdrola, nunca va a pasar a ser de CFE. Imagínense una obra pública hoy que se financia con recursos públicos de todos los mexicanos, cuando estamos preocupados del presupuesto de egresos de la Federación, es eso, 25 años con contribuciones, con impuestos de todos los mexicanos, pagando la planta de Escobedo de Iberdrola, pagando la planta noreste de Iberdrola, y al año 26 los señores se la quedan y la meten a competir a mercado. Y utilizan esta misma planta para que con supuestos excedentes, si se la pagas al 100%, ¿de dónde salen los excedentes? Para que con supuestos excedentes, porque entonces producen al 120% los señores, los vendan en el mercado negro del autoabasto. Pues esto todo es sucio, turbio, ilegalidad, no es ni piso parejo, no es ni reglas claras, es una situación anómala. Y decía aquí el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, hay que sentarnos a arreglarnos como arreglamos los gasoductos. Sí, nomás que los gasoductos eran unos contratos, que pudimos arreglar algunos. Estos no solamente son contratos leoninos, los de los PIEs, también hay subsidios a los autoabastos que se cuelgan de los PIEs, es decir, que no son plantas que pusieron ellos con sus recursos, sino que los pusieron con los recursos de la nación porque están financiados por el presupuesto de egresos de la Federación y venden y nos quitan consumidores teniendo tarifas más baratas porque no pagan la electricidad. Entonces miren qué bonito, ponemos una planta, esa planta tiene supuestos excedentes, se los vende a grandes consumidores, se los vende una tarifa subsidiada a una tarifa menor que la que puede pagar cualquiera de los mexicanos. ¿Por qué? Porque no pagan la transmisión. Entonces no pagan transmisión, les tenemos que pagar tarifa creciente. Se comportan como monopolios con nosotros porque nos imponen tarifas cada vez más altas. ¿Cómo Comisión Federal de Electricidad puede sostener, como lo ha sostenido el presidente hoy, ha sostenido su compromiso el presidente y CFE, de no aumentar tarifas? ¿Por qué lo podemos hacer? Porque simple y sencillamente los negocios que son rentables, que de los que hablan los señores, transmisión y distribución, sí, podemos ir están financiando a este déficit. Entonces lo que dice el diputado Fernández Noroña tiene razón. Realmente nosotros en un lenguaje, para que no se haga áspero, los llamamos subsidios, pero son directamente mecanismos
de transferencias y saqueo de todo el erario público a unos cuantos privados para favorecer esta oligarquía que se tiene que acabar con la iniciativa de reforma del señor presidente. Gracias. Ahora sí, vamos con el diputado Luis Martínez. Nos da gusto saludarlo. Adelante, Muchas diputado. gracias a todos. Buenas tardes, saludo a los integrantes de la mesa. Bienvenidos a los ponentes a esta Cámara de Diputados. Mi pregunta va dirigida a don Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Don Carlos, llevamos cerca de 9 foros previos a este y algo nos ha quedado claro. El modelo eléctrico tiene que cambiar. Cuando hablamos del autoabasto nos damos cuenta cómo algunas empresas le dan vuelta a la ley para pagar lo mínimo, pero no lo justo. Cuando hablamos del despacho de la electricidad también nos damos cuenta cómo la CFE no compra a precio justo las energías limpias, sino a lo más caro. Y si hablamos del porteo, nos damos cuenta que en México se paga 9 veces menos de porteo si lo comparamos con otros países. Y así le pudiera dar una lista de los abusos que hay hacia la CFE, pero por respeto a mis compañeros voy a formular la pregunta. Usted, como representante de los empresarios de este país, reconoce que existen determinados abusos por algunos de los participantes en el sentido de beneficiarse de los esquemas de autoabasto y del modelo de tarifas que existen actualmente para generar eficiencias no trasladables a los usuarios finales y, por ende, que generan un mayor margen de ganancia para las empresas que eluden la ley? Gracias por su respuesta. Gracias, diputado Martínez. Le concedemos el uso de la palabra a don Carlos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Otra vez agradezco que me den oportunidad de hablar y voy a hacer varias precisiones. Cuando se habla en una sociedad de respeto a la legalidad, se habla de que todos tenemos obligación de respetar las leyes que están, de alguna manera, organizando la convivencia de las personas en una determinada sociedad. Todo lo que usted se refiere fueron hechas de acuerdo a una ley. Es como si yo le dijera, diputado, que cuando se discutió el aumentar el impuesto sobre la renta a 35%, en el momento en que se estaba discutiendo en aquel entonces el Congreso, en la legislatura que le correspondía, llevar el impuesto al 35%, los comentarios de los diputados de ese entonces hubieran sido que todos los que pagábamos, ustedes incluidos y yo como ciudadanos mexicanos, el 30%, que era la tarifa anterior, hacíamos robo, despojo, estábamos aprovechándonos de Hacienda porque pagábamos un impuesto menor al que se aspiraba a tener. Exactamente el mismo símil de lo que estamos oyendo aquí. Todas las compañías que tienen hoy cualquiera de los formatos, y ahorita voy a tratar de contextualizarlo, tienen hecho lo que han hecho de acuerdo a la legalidad y a las leyes que en ese momento estaban rigiéndonos la convivencia de los mexicanos. Está en ustedes, como diputados, modificar las leyes si eso es lo necesario, y yo creo que es por eso están ustedes reunidos. Nosotros queremos llamar su atención a que muchos de los números que aquí se manejan definitivamente no tienen sustento. No tienen sustento económico y no tienen sustento de nada. Yo desde hace varios días he estado tratando de entender la gráfica esta que produjo la Comisión Federal, porque esta ley busca exclusivamente beneficiar a la Comisión Federal, no a los mexicanos, a la Comisión Federal, a la que la maneja. También de pasada les recuerdo que la Comisión Federal ha tenido utilidades. En el año 2017 ganó 108,000 millones de pesos. Para una empresa que factura un poco más de 500,000, no está nada mal ganar 108,000 millones de pesos. En el año 18 ganó 62,000 millones de pesos. Con la misma ley, con las mismas regulaciones, con la misma normatividad que hoy critican, esos eran los montos de utilidad que tenía la Comisión Federal de Electricidad. Hoy, en el 2020, pierde, de acuerdo a sus datos públicos, 2020, 85,000 millones de pesos. Pero cuando analicen los números, vean que una de las explicaciones es el aumento de su gasto administrativo.
aumentó el gasto administrativo de la Comisión Federal de Electricidad. Cuando yo he tratado de entender esta gráfica, que ahorita nos la ponía en la pantalla nuestro buen amigo Miguel, sinceramente yo me gustaría llevársela a cualquier escuela de economía y de contabilidad y nadie entendería lo que esta gráfica dice. Señores diputados, déjenme usar una palabra que no me gusta usar. Para mí el español tiene una gran riqueza y soy muy respetuoso de usar una palabra robo, despojo. Son palabras que a mí me preocupa usar en contra de mi prójimo. Pero yo creo que los están engañando, que estas cifras no tendrían ningún contexto ni ninguna forma de ser reconocidas por alguien que seriamente hable de esto. El 50% de lo que se dice que ha perdido la Comisión Federal de Electricidad son las utilidades que se pueden generar por el que te está entregando la electricidad. Yo traté de hacer en mi ponencia un recordatorio de que la fórmula de las PIEs nació por una razón, señores diputados: no había dinero. Si hubiera habido todo el dinero del mundo, la Comisión Federal de Electricidad tendría todavía el control 100% de toda la generación, la transmisión y la distribución. Como no había dinero, la misma Comisión Federal, y por eso creó la fibra E, y por eso se le pide dinero en el mercado abierto, y también invierten los extranjeros en ese tipo de estructuras financieras. Se creó la figura de las PIEs para que pudieran entregarle electricidad a la Comisión Federal. En todas las comparaciones que nos hacen ahí, nunca toman en cuenta que la PIE es total y absolutamente controlada por la Comisión Federal de Electricidad. De acuerdo a los principios de contabilidad internacional, inclusive lo tienen que asumir como parte de su deuda cuando hablan él de su estructura financiera, porque la PIE le entrega la electricidad. Fíjense otro dato, compañeros diputados, con todo respeto. Analicen dónde ganaba dinero la comisión cuando tenía estas utilidades. Ganaba en transmitir electricidad, en distribuir electricidad y en una subsidiaria, una sola, que era la que controlaba todas las PIEs que están puestas en el país. Ahí es donde ganaba dinero. En todas las demás perdía dinero. Yo cuando he hecho esto, y lo trato de hacer con mucha responsabilidad, siempre he explicado que no es culpa de que no sepan manejar la Comisión Federal, todos son técnicos destacadísimos, son gente muy preparada, pero ustedes no pueden creer que una compañía que tiene obsolescencia tecnológica, que está en medio de una transferencia hacia energías renovables, cuando se habla de la capacidad de la Comisión Federal, es una obligación de la Comisión Federal de Electricidad poco a poco ir abandonando el uso del combustorio, el uso del carbón, porque estamos en una transición energética. Esto lo está pasando todo el mundo y esos activos de los que se hablan se tienen que llevar a cero, señores, a cero. ¿Por qué? Porque no van a tener valor en el futuro en la medida en que si producimos electricidad, las mismas compañías que hoy exportan van a tener o van a estar sujetas a un impuesto por uso de carbono adicional o definitivamente no se le va a permitir que él exporte las piezas que hoy estamos exportando en la principal fuente de crecimiento que tiene México, que es su sector exportador. A mí me interesa como mexicano que la Comisión Federal crezca. Por eso hacía el ejemplo de la compañía más grande del mundo, Amazon. Ya quisiera Amazon tener por ley un monopolio para distribuir y transmitir electricidad. Ya lo quisiera. Sí, podemos ir cerrando. Me detengo aquí y espero que me vuelvan a preguntar porque me quedan varios comentarios. Muy bien, así será seguramente. Vamos ahora con el diputado Gabriel Cuadri para que pueda formular su pregunta. No me aplaudió. Sí, gracias. Creo que aquí hay una gran confusión en términos microeconómicos y que sí nos hace falta pues volver a los libros de microeconomía básica para entender lo que es la eficiencia económica, para entender lo que son los costos marginales, para entender cómo funciona un mercado competitivo, para entender cómo funciona la competencia.
Hay un dato que a mí me gustaría traer a colación antes de hacer mi pregunta, que en las subastas, particularmente hablo de la última subasta, la tercera del 2017, se obtuvo el precio más bajo